Vamos a ir al primer documento que yo les pasé en el grupo, porque el primer tema que dimos fue comparación de medias independientes. Y yo solía dar primero comparación de varianzas para que después cierre completo comparación de medias. Después de haber entendido cómo es la comparación de varianzas, vamos a ver cómo dejar de suponer, en los casos de que, por ejemplo, yo tenga distribución normal y pueda hacer uso de t-student, algunas veces uno suponía que las varianzas eran iguales, o si no, la consigna le podía decir que las varianzas eran iguales. ¿Sí? Si la consigna decía que las varianzas eran iguales, uno, bueno, podía hacer uso de la varianza ponderada para el cálculo del error estándar en el estadístico de pruebas de la comparación de medias independientes. Entonces, ahora, con esto que vamos a ver hoy, ustedes ya podrían verificar, cuando tengan que hacer una comparación de medias independientes, verificar si las varianzas son iguales. Si yo llego a la conclusión con esa prueba de que las varianzas son iguales, puedo hacer uso de la varianza ponderada en el cálculo del error, ¿sí? Para el caso de una prueba de hipótesis. Y en el caso de que sean distintas, ahí, bueno, no va a quedar otra que utilizar la varianza, el error estándar de la diferencia de medias con los grados corregidos, ¿sí? Con gamma grados de libertad. Bueno, vamos a empezar con el teorema. ¿Sí? Este es el teorema base, que básicamente en este teorema dice que las varianzas son conocidas, básicamente. Las varianzas poblacionales son conocidas. Hay una demostración, hay un estudio en donde uno extrae muestras aleatorias de dos poblaciones con y sin reposición, o sea, son dos experimentos con y sin reposición, aunque no es necesario, puede ser solamente con reposición. La idea es demostrar cuál es el estadístico o la variable que se utiliza. Entonces, este resultado, este teorema, es el resultado de ese estudio, digamos, en donde me dice que sean dos varianzas muestrales, S al cuadrado 1, S al cuadrado 2, las varianzas obtenidas a partir de muestras aleatorias simples e independientes de tamaño n1 y n2, obtenidas de poblaciones que se distribuyen normalmente con varianza sigma al cuadrado 1, sigma al cuadrado 2 respectivamente. Entonces la variable aleatoria, esta, va a tener distribución f de Fisher-Snedeker, que es el que creó esta distribución con la que vamos a trabajar. ¿Qué tiene? Por un lado, los grados de libertad asociados a la varianza muestral 1 y los grados de libertad asociados a la varianza muestral 2. Entonces, los grados de libertad de la varianza 1, varianza muestral 1, sería n-1 grado de libertad, y de la otra también n-1 grado de libertad. Porque para cada muestra yo estoy estimando un parámetro. ¿Sí? Con la varianza, con la muestra 1, el parámetro poblacional que yo estoy estimando es la varianza poblacional sigma al cuadrado 1, y con n2 estoy estimando a la varianza poblacional sigma al cuadrado 2. ¿Cómo la estimo? Con s al cuadrado 1 y s al cuadrado 2 respectivamente. Es una sola estimación, es un solo el parámetro que se estima, por eso utilizamos n-1. ¿Sí? Recuerden de estadística 1 que cuando uno hacía n-1, el 1 hace referencia al número de parámetros que se están estimando con la muestra. ¿Sí? En este caso es uno solo por cada muestra. Entonces, uno puede decir los grados de libertad asociados a la varianza muestral 1, o puede decir asociados al numerador, que es lo mismo, porque uno en el numerador coloca
los datos de la primera muestra y en el denominador de la segunda muestra. ¿Sí? Entonces, n2 menos 1 son los grados de libertad asociados al denominador, este que está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice el colorario 1. Colorario es como una consecuencia del teorema. ¿Sí? Es como un resultado de este teorema. Nosotros nunca trabajamos con el teorema base, ¿sí? El teorema base es este, el que yo acabo de mencionar, porque nosotros vamos a hacer inferencia. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Si quisiéramos calcular probabilidades, podríamos llegar a utilizar ese teorema, ¿sí? La probabilidad de que la comparación de varianzas tome determinados valores, pero eso no lo hacemos en esta materia, ¿sí? Entonces, ya arrancamos con inferencia nosotros. Hacemos intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Y bueno, de esto no me canso de decirlo. Cuando hacemos inferencias se entiende que los parámetros poblacionales son desconocidos, porque si fueran conocidos no tiene sentido hacer la inferencia. Yo voy a hacer inferencia sobre algo que desconozco. Entonces, un poquito, cuando querramos hacer inferencias sobre la comparación de varianzas, ahí surgen estos dos colorarios, los dos resultados o consecuencias de este primer teorema, ¿no es cierto? El primero dice que si se obtienen muestras aleatorias independientes de tamaño n1, n2, ahí ya tenemos una primera cuestión a tener en cuenta, que el proceso de muestreo tiene que ser aleatorio, ¿sí? E independiente, porque voy a tener dos poblaciones independientes. Entonces, tomamos una muestra de una población, tomamos otra muestra de otra población. Estas poblaciones tienen que tener distribución normal. ¿Qué significa que tengan distribución normal? Que tenga distribución simétrica, es decir, que los valores estén en torno a un determinado valor. ¿Sí? Y también está diciendo que las varianzas, siendo iguales, fíjense que dichas poblaciones están normalmente distribuidas con varianzas iguales. Esto significa que en realidad la varianza es única. ¿Sí? Decir que la varianza es única es equivalente a decir que la varianza es constante. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo que sigma al cuadrado 1 y sigma al cuadrado 2 son iguales, quiere decir que en realidad la varianza es una sola. Entonces estamos ante un único valor. Por lo tanto, se trata de una constante. Entonces decimos que la varianza es constante. Entonces la variable aleatoria que nosotros definimos al inicio en el primer teorema queda resumida o sintetizada en esta otra, porque si yo digo que las varianzas poblacionales son iguales, estas se simplifican del cociente y me queda directamente la razón de varianza sigma al cuadrado, s al cuadrado 1 y s al cuadrado 2. Esta razón de varianza es el cociente que me indica cómo se realiza la comparación. Yo no puedo restar o sumar varianzas. Perdón, sumar puedo hacerlo. Lo que no puedo hacer es restar. Vieron que cuando hacíamos comparación de medias y comparación de proporciones, la comparación, ¿cómo la hacíamos? Lo hacíamos mediante la resta. ¿Sí? Nu1 menos Nu2, P1 menos P2. Cuando yo quiera comparar varianzas, yo no puedo hacer mediante la resta, porque eso implicaría que el rango de valores que toma la varianza es real. ¿Sí? Es decir, que puede tomar valores desde menos infinito a infinito positivo. El resultado de una comparación tiene que ser como
los posibles valores que puede tomar una varianza. Una varianza, ¿qué posibles valores puede tomar? Eso lo vimos en estadística 1. La varianza positivo. Positivo. Exactamente. La varianza solamente toma valores positivos, mayores o iguales a 0. ¿Sí? Si la varianza es igual a 0, significa que no hay variabilidad. Ya mayor a 1, ya tenemos un nivel o una magnitud de variabilidad. Entonces, la comparación se va a hacer mediante una división, ¿sí? Mediante un cociente o mediante una razón de varianza, como dice acá. RB significa razón de varianza. Entonces, esta es nuestra nueva variable aleatoria bajo estos supuestos, digamos. Y esta nueva variable aleatoria tiene un comportamiento muy similar a la distribución chi cuadrado que ustedes vieron en estadística 1. ¿Qué comportamiento tenía la distribución chi cuadrado? Bueno, tiene que ver con los valores que puede tomar la varianza. La varianza dijimos que toma solamente valores positivos. Los valores de chi cuadrado, que también es una variable aleatoria, también son mayores o iguales a 0. ¿Por qué? Porque la variable aleatoria chi cuadrado se obtenía a partir de unas determinadas demostraciones que se basaban en la distribución de la varianza muestral. Bueno, acá pasa algo similar. Vamos a utilizar la distribución F, que lo que hace es, mediante el cociente de varianza, está tomando una distribución asimétrica, positiva. En consecuencia, también toma valores mayores o iguales a 0. Ahora vamos a ver cómo es la forma de la distribución F de Fisher. Y tiene la particularidad, como dijimos anteriormente, que tiene, no quiero decir que son grados de libertad combinados, sino que tengo que considerar al momento de encontrar los valores de F, tengo que considerar por un lado los grados de libertad asociados a la varianza 1, varianza muestral 1, y los asociados a la varianza muestral 2, o sea, al numerador y al denominador respectivamente. Y ahí vamos a tener que buscar en una tabla, que está en la tabla de probabilidades que ustedes ya tienen, es la última tabla, de las tablas que ustedes sacaron para estadística 1, es la última, esa tabla que estaba ahí, que ustedes no sabían para qué era y nunca la usaron en estadística 1. Bueno, esa es la que vamos a usar. La última consecuencia o resultado de ese teorema es que si no se conoce la distribución de las poblaciones, yo puedo suponer que tienen distribución normal para poder llevar adelante la inferencia. Esto es lo mismo que decíamos en estadística 1. En estadística 1, si la consigna no decía cuál era la distribución de la población, yo podía hacer inferencia para la varianza poblacional suponiendo que esa población sigue una distribución normal. ¿Sí? Bueno, acá lo mismo. Solo que voy a tener que suponer que estas dos poblaciones independientes que yo estoy considerando tienen una distribución normal. ¿Sí? Y ahí voy a poder hacer un intervalo de confianza o una prueba de hipótesis. Vamos a ver las propiedades que tiene la distribución F de Fisher. Las siguientes son algunas de las propiedades más importantes de la distribución de probabilidad Fisher. Bueno, la primera dice que los valores de X, es decir, los valores que aparecen en realidad, acá lo correcto sería que diga los valores de F, no los valores de X. Pero bueno, pone X para hacer referencia a los valores que aparecen en la abscisa. Entonces, todos esos valores son valores no negativos, y mayores o iguales a 0, como dice ahí. ¿Sí? Lo que les expliqué recién. La segunda es que el área que encierra la curva, porque tiene forma asimétrica positiva, igual que la distribución chi cuadrada, el área por debajo de la curva es igual a 1. Eso es equivalente a decir que la integral desde 0 a más infinito de la función densidad de Fisher es igual a 1. ¿Sí? La tercera dice que a partir de esta segunda
propiedad yo puedo calcular probabilidades para f de Fisher, ¿sí? Lo que yo les expliqué hoy también. Esas probabilidades las puedo resolver con la integral definida de a hasta b, ¿sí? Dependiendo de entre qué valores estoy queriendo calcular la probabilidad. De la función f de Fisher. Perdón, sí, la función de Fisher, que es la función de densidad de Fisher, que yo no me puse la fórmula, porque no tiene mucho sentido que ustedes vean cuál es la fórmula de Fisher. Tienen que saber nomás que tiene propiedades similares a la distribución normal, ¿sí? La cuarta dice que los parámetros de la distribución f de Fisher son los grados de libertad. Son los grados de libertad asociados al numerador y al denominador. ¿Sí? Acá no lo dice, pero se hace referencia a eso. El gráfico es similar a la distribución chi cuadrado, es decir, que es asimétrica positiva, tiene un sesgo a la derecha, y los valores de probabilidad vienen tabulados, es decir, que no hace falta que yo esté buscando probabilidades mediante cálculos y utilizando integrales y esas cosas, no va a ser necesario porque yo ya tengo una tabla, es decir, ya alguien se tomó el trabajo de tabular todos los valores, para todos los valores posibles de la distribución F, así que no hay problema con eso. Acá tenemos la gráfica de la distribución f de Fisher, como les dije, es asimétrica con sesgo a derecha. En el caso de necesitar calcular un intervalo de confianza, lo que voy a buscar son los valores de f, f1 y f2 le llamamos. Esos valores de f van a estar, van a tener una determinada probabilidad acumulada, ¿sí? Dependiendo cuál es el nivel de significancia o cuál sea el nivel de confianza que se está utilizando, y va a tener asociados a su vez los grados de libertad, como dijimos hoy. Esos grados de libertad, uno para el numerador y otro para el denominador. Bueno, si quisiéramos encontrar un intervalo de confianza, acá dice si las poblaciones, ¿sí? O las variables en estudio, recuerden que población tiene dos acepciones, si las poblaciones o las variables tienen distribución normal, es posible utilizar la variable aleatoria f como estadístico de prueba. Esa variable aleatoria f va a tener distribución f de Fisher con grados de libertad asociados al numerador y al denominador. ¿Sí? Si la muestra con la que yo calculé esta varianza muestral es de tamaño 9, yo tendría que utilizar 8 grados de libertad. Si la otra es de tamaño 11, los grados de libertad asociados a esa varianza sería de 10. El intervalo de confianza, fíjense que es distinto. Si ustedes observan, van a ver que inclusive es un poco parecido al intervalo de confianza que usamos para la varianza en estadística 1. No es como la fórmula que usábamos para comparación de medias y comparación de proporciones, donde uno decía, bueno, la fórmula coloquial general, ¿cuál es? Estimador puntual, que en el caso de la comparación de medias es x raya 1 menos x raya 2, es el estimador puntual, más menos el máximo error, que está dado por la multiplicación entre el coeficiente de confianza, que puede ser z o t, por el error estándar de la diferencia de medias muestrales. Esa era la fórmula que usábamos para la comparación de medias independientes y era similar a la de la comparación de proporciones. Acá esa fórmula general así no la podemos aplicar, sino que tanto el límite inferior como el superior va a surgir también de un cociente, de una comparación de varianzas. Entonces, en el límite inferior yo tengo en el numerador la variable aleatoria f que yo estoy utilizando a partir de los datos de la muestra, dividido el valor f2 que sale de la tabla. Fíjense la particularidad.
que acá yo uso F2 y no F1. Eso era similar cuando usábamos chi cuadrado. ¿Se acuerdan que cuando encontrábamos el intervalo de confianza para chi cuadrado, en el límite inferior lo dividíamos por el chi cuadrado 2? ¿Por qué? Porque si yo le divido por el chi cuadrado 1, el resultado va a ser un valor más grande que el límite superior, y ahí no se estaría dando la relación del intervalo de confianza. Yo necesito que en esta relación este valor sea más pequeño que este otro, si no, no tiene sentido. Entonces, por eso dividimos por F2 y no por F1. El F2 es el que se ubica hacia la derecha. ¿Sí? Ahora, en el límite superior, ahí sí vamos a dividir por F1. ¿Sí? La variable aleatoria que estamos utilizando dividido F1. Entonces, el parámetro poblacional que yo estoy intentando estimar es la comparación o la razón de varianzas poblacionales. Sigma al cuadrado 1 dividido sigma al cuadrado 2. Con este nivel de confianza. ¿Cómo se calcula F2? Esto acá necesitamos ir a la práctica para que entiendan cómo se calcula. Pero bueno, básicamente sería considerar primero, esto que está acá en el paréntesis, es la probabilidad acumulada a F2, ¿sí? Lo que acumula de izquierda a derecha, y los grados de libertad asociados a las varianzas, al numerador y al denominador. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a la tabla F. Vamos a suponer que la probabilidad acumulada, tomen nota, yo voy a tomar nota también. Vamos a suponer que la probabilidad acumulada es de F2. Voy a ir abriendo mi pizarrón antes que me olvide, porque encima que tarda en abrir. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un alfa, vayan tomando nota, ¿sí? Vamos a suponer que tengo un alfa de 0,05. Dibujen la distribución f de Fisher. Dibújenla asimétricamente, con sesgo a derecha. Marquen F1, marquen F2. Y bueno, ¿qué voy a tener en el área sin sombrear? Ahí tengo digamos, en el caso de hacer un intervalo de confianza, esa área nosotros llamamos nivel de confianza. ¿Sí? Entonces, si el nivel de significancia es 0,05, el equivalente en confianza es 0,95. Entonces, en las áreas sombreadas, yo tengo ese alfa dividido por 2, ¿sí? Entonces tengo 0,025 de un lado y 0,025 del otro. Se hicieron el dibujito para que se vayan guiando, más que nada. Entonces vamos a calcular F2 ahora, hasta que se me abra el pizarrón. Según mi fórmula, F2, ¿cómo se calcula? ¿Qué me está diciendo F2? Me está diciendo que F2 es un F, un valor F que sale de la tabla, ¿sí? Con una probabilidad acumulada de 1 menos alfa sobre 2. Esta es la probabilidad acumulada, que yo no tengo que hacer este calculito porque en realidad con mirar mi gráfico ya es suficiente. ¿Cuánto viene acumulando F2? Si miro el gráfico que les pedí que dibujen. ¿Cuánto acumula F2 de izquierda a derecha? Desde 0, digamos, hasta F2. ¿Cuánto acumula? 0,975. Exactamente. ¿Sí? Y si quieren, hagan el cálculo. Apaguen el micrófono, por favor. Si quieren, hagan el cálculo.
Hagan este cálculo, a ver cuánto les da. El alfa es de 0,05 el que estamos usando. Hagan el cálculo a ver cuánto les da. $0,975. Claro, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, ¿sí? Puedo mirar mi gráfico y ver cuánto acumula de izquierda a derecha o hacer este calculito, ¿sí? Da lo mismo. Perfecto, entonces, a ver si abrió esto. Bien. Entonces, el F2 va a ser un valor de F, dijimos, que va a acumular 0,975 y vamos a suponer que la muestra en este ejercicio es la muestra N1, voy a poner acá arriba, N1 vamos a suponer que vale 9 y que N2 vale 10. Entonces, ¿cuántos grados de libertad en el numerador tengo? Profe, disculpe, ¿eso es un 10 o Sí, es un un 10. 110? No, un 10 salió muy feo nomás. Ahí. ¿Cuántos grados de libertad tenemos en el numerador? 8. 8. Y en el denominador, 9. 9. ¿Sí? Listo, ahí tenemos toda la información. ¿Qué me está diciendo? El F2 es un valor que tengo que buscar en la tabla, ¿sí? Es un valor de F que tengo que buscar en la tabla, con una probabilidad acumulada de 0,975, 8 grados de libertad en el numerador, ¿sí? Esto es grados de libertad del numerador, y esto es grados de libertad del denominador. Entonces, vamos a la tabla F y buscamos. Fíjense, la tabla F es la que le sigue a la tabla chi cuadrada. Fíjense, en realidad, creo que ustedes tienen ese mismo problema, que el que sacó la fotocopia en la facultad sacó mal, porque la primera página es la de la distribución F, y en la segunda página está chi cuadrado. Así que no le den pelota a esa segunda página. Pasen a la tercera directa si quieren seguir buscando, ¿sí? Pero arranca, digamos, la tabla F arranca antes la del chi cuadrado, ¿sí? Entonces, acá tengo la primer familia de valores de F para una probabilidad acumulada de 0,995. ¿Sí? Esta primera tablita es para una probabilidad acumulada de 0,995. Y fíjense el formato. En los encabezados de columna tengo los grados de libertad en el numerador. 1, 2, 3, 4. Que en nuestro caso dijimos que en el numerador tenemos 8 grados de libertad, ¿sí? Pero esta tabla no la voy a poder utilizar porque acumula 0,995. Tengo que buscar la que le corresponde a mi caso. Entonces, seguimos buscando. Acá continúa, ¿ven? Continúa la misma tabla. Seguimos buscando. Acá salteamos la chi cuadrada. Ahí ya tenemos 0, es la misma, ¿sí? Sigue siendo la misma, me parece. Seguimos buscando y acá ya cambia. Acá tenemos 0,99 de probabilidad. Y ahí se reinician los grados de libertad. 1, 2, 3. Y lo mismo en el denominador que se ubica en las filas. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces tengo que buscar la que diga 0,975. Ahí arranca, ¿ven? 0,975.
0,975. Ahora sí, 8 en el numerador y ¿cuánto era en el denominador? 9. 9 en el denominador. ¿Sí? Acá tengo 8. Acá tengo 8 y acá tengo 9 en el denominador. Ahí tengo entonces el valor de f, ¿sí?, para una probabilidad acumulada de 0,975 con 8 grados de libertad en el numerador y 9 grados de libertad en el denominador. Es 4,10. Entonces, 4,10 sería el valor de F2, ¿sí? Ahí no hay que hacer más nada, ¿sí? F2 vale 4,10. F2 vale 4,10. Bien, ahora tendría que calcular F1. ¿Cómo calculamos F1? Vamos a mirar la formulita. Dice que F1 es la inversa, ¿sí?, es la inversa del valor de F que acumula lo mismo que F2, ¿sí? O sea, en nuestro caso, un valor de F que también acumula 0,975, pero con los grados de libertad invertidos también. ¿Por qué? Porque acá dice N2 menos 1, como si fuera grados de libertad en el numerador, y N1 menos 1, como si fuera grados de libertad en el denominador. Entonces tengo que invertir los roles, ¿sí? Lo que antes era grado de libertad en el numerador, ahora va a ser del denominador y viceversa, ¿sí? Eso es lo único que voy a hacer para F1. Entonces, vamos a poner F1 igual a 1, que es 1 dividido el valor de F que acumula lo mismo, es decir, va a ser un F que acumula 0,975, pero como antes 8 era los grados de libertad en el numerador, ahora va a ser 8 grados de libertad en el denominador y 9 en el numerador. Entonces me va a quedar 9 acá y 8 acá. Y ahora sí, buscamos en la tabla. No, eso me lo dicen ustedes. Busquen en la tabla el valor de F que vamos a colocar acá. 0,14. A ver, vamos a mirar, vamos a corroborar. Sería 9, ¿sí?, en el numerador y 8 en el denominador. ¿Sí? 4,36. Entonces acá va a quedar 4,36 y el resultado, el valor de F1, 0,23. Y ahí ya tenemos F1 y F2. ¿Sí? F1 vale 0,23 y F2 vale 4,10. Entonces, en mi gráfica de F, F1 va a andar por acá, 0,23.
y F2 por acá, que valía, ¿cuánto era que valía? 4 con algo, ¿no? 4,10. 4,10. ¿Sí? Entonces, acá dijimos que es alfa sobre 2, alfa sobre 2, y acá tenemos el 0,95. Esos valores de F son los que voy a usar después para calcular el intervalo de confianza. Esta sería lo que vamos a necesitar en esta fórmula. Porque el numerador es fácil de calcular. Lo único que necesito es la varianza muestral 1 y la varianza muestral 2. Que seguramente en los ejercicios no me den exactamente la varianza muestral 1 y la varianza muestral 2, sino que me dan el desvío muestral 1 y el desvío muestral 2. Y ahí, si quiero calcular la varianza, lo único que tengo que hacer es elevar al cuadrado al desvío y ahí me va a dar el valor. Es muy fácil esto, es muy fácil. ¿Cómo son los planteos de hipótesis? Fíjense cómo yo lo planteo acá. Si yo quiero verificar si las varianzas son iguales, las varianzas poblacionales son iguales, voy a usar una bilateral, ¿sí? Y lo que yo estoy diciendo acá es que sigma al cuadrado 1 es igual a sigma al cuadrado 2, ¿sí? Y en la alterna que son diferentes. Esta es una hipótesis unilateral izquierda. Lo que estoy diciendo es que la hipótesis nula, que la varianza muestral, poblacional es mayor a la poblacional 2, y en la alterna lo contrario. Y esta otra es unilateral derecha. Yo puedo plantear la hipótesis como estas tres que aparecen acá, o las puedo plantear también en términos de la razón de varianza, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo para la hipótesis bilateral, la hipótesis equivalente a la bilateral que les mostré recién sería decir sigma al cuadrado 1 dividido sigma al cuadrado 2 igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Porque si las varianzas son iguales, cualquiera sean esos valores que yo divida, el resultado va a ser 1. Si sigma al cuadrado 1 es igual a 20, y si digo que son iguales, esta también vale 20. 20 dividido 20 es 1. ¿Sí? Entonces, la alterna me va a decir que sigma al cuadrado 1 dividido sigma al cuadrado 2 es distinto de 1. Si es distinto de 1, quiere decir que o es mayor a 1, ¿sí? ¿Qué significa que sea mayor a 1? ¿Cuándo el cociente me va a dar mayor a 1? ¿Quién tiene que ser mayor? ¿Cuál de los dos? Sigma 1 al cuadrado. Exactamente. Porque si el numerador es mayor al denominador, al realizar el cociente, el resultado tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Y al revés tendría que ser menor a 1. ¿Sí? Caso contrario. Esta sería la bilateral. En el caso de una unilateral izquierda, tendríamos sigma al cuadrado 1 dividido sigma al cuadrado 2. Si digo unilateral izquierda, acá sería mayor o igual a 1. Y acá sería menor a 1. ¿Sí? Esta sería una unilateral izquierda. Acá, ¿en qué caso el cociente me va a dar menor a 1? Cuando la varianza poblacional 2
sea mayor que la varianza poblacional 1. ¿Sí? Es cuestión de que ustedes comprueben con la calculadora. ¿Sí? Asignenle valores a ambas varianzas y hagan el cálculo. ¿Sí? ¿En qué caso va a ser menor a 1 el cociente? Cuando la varianza poblacional 2 sea mayor que la 1. ¿Esta sería otra forma de plantear hipótesis? Sí, es una fórmula equivalente. Y la última, para el caso de unilateral derecha, sigma al cuadrado 1 dividido sigma al cuadrado 2. Acá vamos a decir menor o igual a 1. Y en la alterna vamos a decir sigma al cuadrado 1 dividido sigma al cuadrado 2 mayor a 1. Entonces, ustedes elijan cuál es el planteo de hipótesis que más les guste. Si ustedes quieren usar esta, está bien. Si quieren utilizar la otra que está en la guía, también está bien. Pero tienen que conocer los dos planteos y entender el razonamiento de los dos planteos. ¿Sí? De los dos tipos de planteos. Bien. ¿Cuál va a ser la variable aleatoria que vamos a usar como estadístico de prueba? No sé por qué no puedo achicar esto. Ahí está. Dice que en todos los casos el estadístico de prueba va a ser la variable aleatoria que yo definí al principio. ¿Sí? Bajo supuesto de distribución normal y de varianzas iguales. ¿Sí? Esta es la variable aleatoria que hace las veces de estadístico. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué grados de libertad tiene? n-1 en el numerador y n-2 en el denominador. Vamos a los ejercicios, así ya hacemos más entretenido. Vamos a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3 que aparece en varios exámenes. Léanlo, identifiquen a los parámetros, vean qué datos tienen, ¿sí? Y cuál es la decisión que se va a tomar. Léanlo bien, ¿sí? Tómense el trabajo de leerlo bien. ¿Cómo plantearían la hipótesis ahí? Unilateral izquierda. Bueno, ¿y quién? La empresa A sería la empresa 1. Bien, está bien. ¿Todos están de acuerdo con Emiliano o tienen otra idea? Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí? Bueno, dice, una empresa tiene algo de dinero para invertir. Una empresa que tiene algo de dinero sería. Una empresa que tiene algo de dinero para invertir ha reducido su búsqueda de un fondo mutualista a las empresas A y B.
El reembolso de A, sería el rendimiento, es más bajo, pero parece ser más estable que la de B. Si la variabilidad en la tasa de reembolso de A es respectivamente más baja que la otra empresa, entonces la persona va a invertir su dinero en la primera, ¿sí? O sea, en A. Si no hay diferencia significativa en la variabilidad, va a invertir en B. Para tomar alguna decisión se ha tomado una muestra de 21 tasas de reembolso de las empresas. Acá se entiende que esa muestra de 21 es tanto para A como para B. O sea que acá N1 y N2 vale lo mismo, ¿sí? Es 21. O sea que vamos a tener 20 grados de libertad en el numerador y 20 grados de libertad en el denominador. Para A, el desvío es de 2 y para B, el desvío de 3. Fíjense que me dio como dato el desvío y no la varianza. Entonces yo tengo que elevar al cuadrado esos dos valores, ¿sí? Para hallar la varianza muestral de A y para hallar la varianza muestral de B. ¿En qué empresa invertirá? Dice. Realice la prueba con un alfa del 5%. Bueno, claramente una prueba hipótesis bilateral no es. Porque acá dice que si una es más grande que la otra, va a invertir en la otra, ¿sí? Entonces el planteo de hipótesis va a tener que ser unilateral, de eso estamos seguros. Entonces, teniendo en cuenta que dice, si no hay diferencia significativa en la variabilidad, va a invertir en B. Y está haciendo referencia a la variabilidad de A. Dice, si la variabilidad en la tasa de reembolso de A es respectivamente más baja que la otra empresa, entonces invierte su dinero en la primera. Ahí está la clave. ¿Sí? Si la variabilidad en la tasa de reembolso de A es más baja que la otra empresa, yo tendría que decir lo siguiente, como planteo, digamos, como planteo general. Si la varianza de A es menor que la varianza de B, ¿en quién invierte? En A. Invierte en A. Si la variabilidad en realidad no es significativa, como dice más abajo, dice, si no hay diferencia significativa, va a invertir en B, dice. O sea que sean iguales, en el caso de que sean iguales. Entonces, invierte en B. Entonces, ahí ya tenemos básicamente planteada la hipótesis. ¿Dónde va a estar la hipótesis nula? La hipótesis nula siempre es la hipótesis de la igualdad, ¿sí? Donde todo permanece constante, como habíamos dicho. Entonces, esto es lo que va a aparecer en la hipótesis nula y esto es lo que tendría que poner en la hipótesis alterna. Entonces, esto va a decir como hipótesis nula sigma al cuadrado A dividido sigma al cuadrado B, ¿qué tendría que decir? Igual a 1, ¿no es cierto? Sería, la alterna va a decir sigma al cuadrado A dividido sigma al cuadrado B, menor a 1. Porque ahí yo estoy diciendo que la variabilidad de B es mayor que la variabilidad de A. Profe, ¿no debería ser la hipótesis nula mayor o igual a 1? Y para banquen un poco, tranqui. Entonces, la hipótesis nula siempre va a aparecer con la igualdad, como dijimos antes, ¿sí? Entonces, ya planteada la hipótesis alterna, que me indica que es unilateral izquierda,
En la nula yo voy a tener que poner, por más que la consigna no lo diga, porque la consigna, si ustedes leen, dice que si no hay diferencia significativa en la variabilidad, no plantea que sea, no me está diciendo que sea mayor o igual a 1, no está diciendo eso, está diciendo que no hay diferencia significativa, es decir, igual a 1 está diciendo. Pero como yo quiero ver si voy a invertir o no en alguno, tengo que hacerlo desde el punto de vista unilateral, tengo que plantearla unilateralmente a la hipótesis. Entonces acá yo voy a tener que, por una cuestión de formalidad, agregar mayor o igual a 1, por más que la consigna no lo diga, ¿sí? Entonces me quedaría la hipótesis planteada así. Ahora sí puedo hacer la hipótesis. Vamos a buscar el valor de f crítico. Dibujamos la distribución f. El valor de f crítico sería el f1. ¿No es cierto? Vamos a ponerle f crítico. O pueden ponerle f1 también, como ustedes quieran. Y el nivel de significancia que me indica la consigna es del 5%. O sea que acá voy a tener 0, ¿cuántos grados de libertad? El tamaño de la muestra es de 21 en ambos. En ambos 20 y 20. Voy a tener 20 en el numerador y 20 en el denominador, ¿sí? Eso va a estar bueno porque como el f crítico que necesito calcular es la inversa, no voy a tener que estar dando vuelta ni nada, ¿sí? Entonces, n1 menos 1 es igual a 20 grados de libertad. n2 menos 1 también va a ser igual a 20 grados de libertad. Bueno, a ver, ¿cómo calculamos esto? Dijimos que esto era 1 dividido el valor de f que acumula 0,95 con 20 en el numerador y 20 en el denominador. A ver, busquen los valores, a ver cuánto les da. Tienen la tabla, ¿no? Esa es la tabla, creo que la tienen impresa. Ahí. Profe, Sí. me perdí. ¿Podés explicar de nuevo esta parte, por favor? El F crítico este. A ver. ¿Y el F2 cómo sería? Pero ¿y por qué vos necesitas F2 si tu hipótesis es unilateral izquierda? Ah, sí, perdón. ¿Sí? Acordate Sí. que vos buscas F1 y F2 cuando tenés que hacer un intervalo de confianza. Claro. Tenés que buscar los dos. Pero acá en este caso busca solamente el F1 o F crítico, como le puse yo ahí. ¿Está? Gracias, sí. Bueno, a ver, busquen cuánto les da. Díganme cuánto les da. Entienden, ¿no? La probabilidad acumulada, ¿de dónde sale? 0,95. Cuando ustedes buscan, cuando ustedes van a buscar el crítico, en este caso que tiene una sola región de rechazo, es como si estuvieran buscando aquel que acumula el área sin sombrear. El F crítico sería 0,47. A ver. A ver, vamos a El corroborar. acumulado es 2,12. Tienen que buscar en la tabla 0,95, ¿no es cierto? Acá creo que me fui muy arriba. 95, más abajo. Creo que esto va de mayor a menor. 95. Acá. Entonces necesitamos 20 y 20. ¿Sí? Acá ya no. Acá. 20 en el numerador y más abajo 20 en el denominador, 2,12. Muy bien, 2,12, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces va a ser 1 dividido 2,12, 0,47. Perfecto. Muy bien. 0,47.
Bien, el estadístico de prueba era la razón de varianza igual a S al cuadrado 1 dividido S al cuadrado 2. S al cuadrado 1, ¿cuánto vale? Según la consigna, el desvío estándar es de 2, ¿sí? Desvío estándar muestral de A, que sería 2 al cuadrado, 4, ¿sí? Voy a poner directamente ya el resultado. Y para el desvío muestral B, de B, es 3, o sea, la varianza sería 9. 4 dividido 9, 0,44. Bien, ¿a qué conclusión llegamos? ¿En quién vamos a tener que invertir? Que tiene que invertir en B. No, que debe invertir en A porque cae en la región de rechazo. En A, perdón. Claro, Claro. es menor que 1. En este caso, ¿a qué conclusión llegamos? O sea, la conclusión estadística, ¿cuál sería? Tendríamos que decir, como el estadístico de prueba es menor, porque recuerden que esta razón de varianza, bueno, yo no puse acá, ¿no? Pero entiendan que esta razón de varianza es el estadístico de prueba. ¿Sí? Como el estadístico de prueba es menor al F crítico o a F1, como quieran llamarle, se rechaza la hipótesis nula a nivel alfa 0,05. Por lo tanto, deberá invertir en B. ¿Sí? Deberá invertir, no, en B no, tiene que invertir en A. Era en A, ¿no? A ver, ¿cómo era que decía la relación? Lo tenemos Sí, anotado. En A era. En A. Arriba tengo anotado. Ahí está. Invierte en A, cuando es menor. Perfecto. Bueno, listo. Bien fácil esto, ¿eh? Tienen que aprenderse nomás el inconveniente que tiene para calcular F1, que es la inversa, ¿sí? Del F2, pero cambiando de roles, lo que es grado de libertad en el numerador y en el denominador, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos tiempo. Vamos a hacer... antes de pasar a otro ejercicio, vamos a calcular el p-valor. Vamos a calcular el p-valor de este ejercicio. ¿Se animan a hacer solos? Porque es lo mismo, ¿eh? El razonamiento es todo lo mismo que con T, con F, solo que ustedes se tienen que adecuar a la tabla de Fisher. A ver, les doy 10 minutos, intenten hacerlo solos. Calculen el p-valor. Y los que terminen de hacerlo, me mandan una foto a ver cómo lo resolvieron. Y después lo hacemos juntos en clase. Sebastián, ¿el p-valor lo busco en la tabla Z? Creía que sería en la IFE, pero no estoy seguro. ¿En qué tabla? La de Fisher. Ah, ok.
Igual no sé cómo sería. Yo tampoco, nunca hice con este, pero vamos a buscar un valor semejante a 0,44. No, ni idea. No sé a dónde encarar. Una consulta, como es una distribución unilateral izquierda, ¿los signos van en el mismo sentido que la distribución o siempre es mayor o igual? Que el estadístico sea mayor o igual. Puse menor o igual. Ah, porque todos los ejemplos que tengo son con distribuciones bilaterales derecha, por eso no sabía. Claro, igual no estoy segura, pero creo que sería así. ¿Dónde decís menor o igual? ¿En cuál? Ella dice cuando armas la probabilidad, qué signo poner. Ah, claro. Porque cambia mucho el sentido, porque si no tendría que usar el teorema del complemento. ¿Y cómo le fue? ¿Quemaron neuronas? Sí, pero no estábamos debatiendo por dónde arrancar. Si buscar. Primero por el concepto de p-valor. Es lo mejor que pueden hacer. ¿Qué me dice el concepto de p-valor? Es la probabilidad. De encontrar un valor cercano al estadístico de prueba. No. Apréndanse el concepto de p-valor. Es la probabilidad de encontrar un estadístico de prueba igual o más extremo que el que hallamos con la muestra, siendo la hipótesis nula verdadera. Bajo hipótesis nula verdadera. Eso dice el concepto del p-valor. Entonces, teniendo en cuenta eso, planteamos el p-valor. Entonces, es la probabilidad de encontrar un estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba, ¿qué distribución está utilizando? La distribución f de Fisher. Entonces, es como decir, la probabilidad de encontrar un valor de f igual o más extremo. En este caso, yo estoy diciendo la probabilidad de encontrar un valor de f más pequeño que ¿sí? Lo puedo plantear así también. La probabilidad de encontrar un f menor o igual a este f, 0,44, ¿sí? Que es el estadístico que yo encontré con los datos muestrales. O puedo decir, como hace la mayoría, utilizando el mismo concepto de p-valor, que dice igual o más extremo, o decir mayor o igual. Lo puedo plantear así porque en realidad va a dar lo mismo.
¿sí? Si yo utilizo de un lado o del otro el cálculo de la probabilidad, va a dar lo mismo. ¿Cuándo no va a dar lo mismo? Cuando el planteo de la hipótesis sea bilateral, porque ahí yo tengo que elegir o un cálculo, ya sea a la derecha o a la izquierda, y a ese resultado multiplicarle por 2. Como hacíamos con Z, con la distribución t-student, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, elijan cómo quieren plantear la hipótesis. Yo estoy acostumbrado a decir mayor o igual. Siempre planteo así la hipótesis yo. Perdón, el cálculo de p-valor. Si ustedes quieren hacerlo menor o igual, no pasa nada, ¿sí? Porque en realidad tiene que dar lo mismo. Entonces, yo voy a plantear como vengo haciendo siempre. Yo voy a decir mayor o igual. Esa era una consulta que le hice a las chicas, que no estaba segura porque todos los ejemplos que tenía eran con mayor o igual, entonces no estaba segura si... Está bien, está bien. Con Germán estuvimos hablando de eso la otra vez porque él planteaba según lo que le daba el gráfico de la región de rechazo. Y no está mal, porque en definitiva es el mismo valor. Donde usted tiene que poner el ojo es cuando la prueba es bilateral. Ahí elijan a derecha o izquierda, elijan la probabilidad que elijan, tienen que multiplicarla por 2, porque es bilateral. O si no, tienen que hacer un cálculo por el otro, un cálculo por el otro y sumarlos, porque habíamos dicho que son mutuamente excluyentes ambas áreas. ¿Sí? La lateral, la región de rechazo izquierda y la región de rechazo derecha. ¿Ya está? Entonces, acá yo voy a decir f mayor o igual a 0,44. Y acá, lógicamente, como f, al igual que z y t, es una distribución acumulada, acumula de izquierda a derecha, esto así tal cual como está acá, esto yo no lo puedo calcular con los datos muestrales, perdón, con la tabla, porque la tabla es acumulada. Entonces lo tengo que reexpresar. Entonces, siempre que ustedes planteen una hipótesis, un planteo de probabilidad como este, siempre lo tienen que reexpresar por el complemento. Siempre, porque todas las tablas de distribución con las que trabajamos son acumuladas, ¿sí? Entonces, esto va a ser 1 menos la probabilidad de encontrar un valor de f menor a 0,44. Y ahora sí, podemos empezar a buscar. Bien. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo que hacíamos con la distribución t-student. ¿Cómo hacíamos en t-student? Bueno, primero teníamos en cuenta los grados de libertad con los que trabajábamos. Entonces nos posicionábamos en los grados de libertad de t-student y mirábamos en esa fila de grados de libertad cuál de todos esos valores de t es el más cercano a mi estadístico de prueba. Bueno, acá yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que ir a cada una de las tablas de la distribución de f, porque es una familia de distribuciones, y buscar cuál de todos los f's es el más cercano a mi estadístico de prueba, a 0,44. Entonces, vamos a empezar por la primera tabla que nos aparece, ¿sí? La primera tabla que tenemos es la que está antes de la de chi cuadrada, viene allá arriba, acá. ¿Cuál es la primera probabilidad que aparece? 0,995. Entonces, les conviene en un cálculo auxiliar o aparte ir anotando. Yo lo pongo con un color distinto. Entonces, para 0,995 tenemos el valor de f, ¿sí? A los mismos grados de libertad con los que ustedes están trabajando. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 20 y 20, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor de f para 0,995? Digan ustedes. 332. Era 20 y 20. 332. Muy bien. 3,32. Bueno, ese ya vemos que está bastante lejos de 0,44.
Entonces medio que este ya lo descartamos, ¿no es cierto? O no todavía, porque habría que ver, ¿no? Más vale tener todos los valores y después vemos, en todo caso. Pasamos a la siguiente distribución de probabilidad. ¿Cuál es la que le sigue? La que acumula 0,99, esta que está acá. Entonces, 0,99. ¿Cuál es el valor del F para 0,99? Con los mismos grados de libertad con los que ustedes están trabajando. Díganme. 2,94. 20 y 20, 2,94. Muy bien. 2,94. Fíjense qué está pasando. Está disminuyendo el valor de F. De 3,32 está pasando a 2,94. Entonces, de seguro, el valor de F está para probabilidades bien elevadas, ¿no es cierto? Entonces, seguimos buscando. ¿Cuál es la que le sigue? La de 0,975. 0,975. Si miramos acá, 20 y 20, 20 y 20, 2,46. 2,46. Seguimos buscando. Ahora viene 0,95. 0,95. Para 0,95, 20 y 20. 2,12, que era el crítico que ustedes buscaron, creo. 2,12. Seguimos buscando. La que viene ahora es la que acumula 0,90. 0,90. 20 y 20. 1,84. Perdón. 1,79. Y ahí ya termina nuestra tabla de percentiles, ¿sí? Entonces, mirando los datos que tenemos, ¿cuál de todos ellos es el más cercano al F que tenemos? Ese estadístico de prueba, 0,44. El último. 1,79. Entonces le vamos a tener que asignar esa probabilidad. ¿Sí? La probabilidad de 1,79 es 0,90. ¿Cuánto me da el p-valor? ¿A qué conclusión llegamos con el p-valor? No hay que multiplicar por 12, porque no es bilateral, ojo. Porque no es bilateral, quise decir. O no sé qué dije. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Se rechaza? ¿No se rechaza la hipótesis? Que como el p-valor es menor al estadístico, al valor crítico, se rechaza ¿Con qué se compara el p-valor? con el estadístico. No. Con alfa. Con el nivel de significancia, con el nivel de alfa. ¿Cómo es alfa? 0,05. Entonces, ¿cómo es el p-valor? Puede ser que no se rechace la hipótesis No nula. se rechaza la hipótesis nula porque el p-valor es mayor al alfa. ¿Y qué pasó? ¿No debería coincidir con la conclusión del estadístico de prueba? Porque nosotros ¿a qué conclusión llegamos con el estadístico de prueba? Que se rechazaba. Que se rechazaba. ¿Quién tiene la razón? ¿El p-valor o el estadístico de prueba?
el estadístico de prueba? No sé. No, cuando esto pasa, cuando hay una discrepancia, es porque seguro el estadístico de prueba es muy cercano al crítico. ¿Y eso es así o no es así? Sí, es cercano. Es cercano. 0,4. El estadístico de prueba es 0,44 y el crítico es 0,47. Entonces, cuando ustedes quieran calcular el p-valor, de seguro van a llegar a una conclusión diferente con el estadístico de prueba. En un examen, ¿qué hago? Por eso yo les digo a ustedes, en un examen no vayan a hacer las dos, a menos que la consigna les diga, use el criterio del estadístico de prueba y use el p-valor. Si no dice nada, ustedes tienen que elegir uno. O sea, un criterio tienen que elegir. Si ustedes eligieron el criterio del estadístico de prueba, concluyen con el criterio estadístico de prueba y dicen lo que ustedes dijeron recién, que hay que invertir en A. Si concluyen con el p-valor y llegan a este resultado, seguramente van a tener que decir que invierten en B. ¿Cuál de los dos está bien? Los dos están bien, porque el procedimiento que aplicaron está bien. Lo que pasa es que la tabla F tiene mayores datos de lo que yo puedo calcular con el criterio estadístico de prueba, e inclusive si uso una computadora, tengo una tabla muchísimo más grande para cada valor de F. Entonces, un resultado con un p-valor que nos da el Infostat, por ejemplo, es mucho más confiable que si yo lo hago a mano con la tablita esta que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, con la tablita esta que tenemos, nos tenemos que guiar con esa tabla, no podemos hacer otra cosa. Entonces, si usan el criterio del estadístico de prueba y llegan a una conclusión, está bien. Si utilizan el p-valor, también está bien. Porque ustedes se justificaron en el uso de esta tabla que les dieron los profesores. ¿Está? Si tienen que calcular las dos cosas al mismo tiempo, el estadístico de prueba y el p-valor, y si surge una discrepancia, como pasa acá, es porque, de seguro, el estadístico de prueba es muy próximo al crítico. Para evitar eso, yo tendría que realizar nuevamente la prueba y tomar una muestra más grande para que la prueba sea más potente. ¿Sí? Para aumentar la potencia de la prueba. Eso puedo explicarlo si quiero, pero difícilmente los profesores les digan, calculen bajo el criterio estadístico de prueba y bajo el criterio del p-valor. O sea, ustedes tienen que elegir un camino, el que más les guste. Si a ustedes les resulta más cómodo utilizar el estadístico de prueba, hacen el estadístico de prueba, y si no, el del p-valor. Solo que tienen que saber que en situaciones en donde el estadístico de prueba es muy próximo al crítico, de seguro va a haber una diferencia entre lo que se diga con la conclusión del estadístico de prueba con la conclusión del p-valor. Pero en principio, la regla general es que no deban contradecirse. ¿Sí? Solo en esta situación en donde la prueba no es muy potente, que digamos, porque además, fíjense, están tomando una muestra de 20 observaciones. Ya, por lo general, cuando se toman muestras pequeñas es que uno tiene más riesgo de llegar a una prueba poco concluyente como esta. Pero bueno, es el ejercicio que les dieron. ¿Está? ¿Se entendió? ¿O más o menos? ¿O se quedaron con más dudas todavía? Pareciera que sí. No, se entendió. Ya me había pasado varias veces que no me coincidía el p-valor con el estadístico de prueba, Bueno, y por lo pero nunca me fijé qué tanta diferencia. eso se debe a lo que acabo de explicar, cuando el estadístico de prueba es muy próximo al crítico. ¿Sí? Ahí es cuando pasa eso. Si no, debe ser algún otro error. Pero me interesa que hayan podido entender cómo calcular el p-valor en el caso de F. Eso entendieron, ¿no? Tienen que ir en cada una de las tablitas de probabilidad para 0,995, 0,99, ¿sí? Tienen que ir buscando, ir anotando cuál es el valor del F, con esos grados de libertad que ustedes están trabajando, y después, por último, cuando ya tienen todos los valores, ahí miran cuál de todos ellos es el más cercano a su estadístico de prueba. ¿Está? Bueno. Esto
la prueba F, el cálculo del p-valor con F, se van a cansar de hacer porque ahora en la unidad 2 vamos a trabajar con esto. ¿Sí? Entonces ahí van a tener que calcular el p-valor para completar la tabla del análisis de varianza, de la ANOVA le decimos nosotros. Bueno, vamos a ver cómo sería a ver. ¿Cuál era el que yo quería hacer? Bueno, hicimos nos faltaría hacer un intervalo de confianza ahora que lo pienso. A ver. No hay intervalo de confianza, no hay ningún ejemplo. En realidad el primer ejercicio pide que haga un intervalo de confianza, así que el primero, el segundo en realidad, el segundo les voy a dar como tarea, ese queda como tarea. Tienen en el punto A hacer una prueba de hipótesis y en el punto C ahí hacer un intervalo de confianza. Así que este les dejo como tarea, el ejercicio 2. Me gustaría que ustedes vean, vamos a hacer el de medias independientes, para que ustedes vean cómo aplicar con el Infostat la comparación de medias independientes. Estoy encontrando, está por último, creo. Acá está. Vamos a hacer el ejercicio que hablaba de comisión por ventas y salario por hora. Vamos a hacer ese. Aprovechen para tomar nota de cómo se hace y después en sus casas miran el video y en todo caso para ver si algo no entendieron, ¿sí? Yo lo que les diría es que carguen los datos. Ustedes pueden cargar directamente en el Infostat. Yo estoy acostumbrado del Excel pasar después al Infostat. Pero ustedes en el mismo Infostat pueden cargar los datos manualmente. No hace falta pasar por Excel primero. Entonces primero vamos a abrir el Infostat. El Infostat ya trae una tabla así como la del Excel, donde ustedes pueden cargar los datos. No sé por qué no me abre. Yo tengo la versión del 2018, pero es lo mismo, no cambia nada.
Bueno, no sé por qué no me abre, che. Bueno, ahí fíjense, tenemos entonces comisión por ventas y salario por hora. Esto, ahora que me acuerdo, antes de pasar al Infostat, me parece que hay que transformarlo, ¿sí? No podemos trabajar así tal cual. ¿Por qué? Y esto tomen nota porque es importante. Cuando ustedes trabajan con el Infostat, ¿qué requiere el Infostat? Que las variables estén por columna. ¿Sí? Que las variables estén por columna. Nosotros acá, si bien identificamos dos variables, comisión por ventas y salario por hora, yo les dije que en realidad la variable general, la que engloba a las dos, es una, ¿sí? Que sería las ventas, ¿no es cierto? Que estaban observadas según comisión por venta, cobre por comisión por ventas o cobre salario por hora el vendedor, el agente, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener que colocar en una columna a la variable general, a la que engloba a estas dos que yo estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, esa variable son las ventas. Y por el otro, vamos a ir cargando el tipo de la remuneración, que esa sería la otra variable que nosotros hasta el momento no la estábamos viendo como variable, pero es una variable. Porque ustedes cuando hicieron este ejercicio, ustedes identificaron como variable de interés a las ventas. Y ahí separaban según por comisión por ventas y salario por hora. Que esa sería la otra variable, que es el tipo de remuneración que yo le voy a poner así. Entonces, yo voy a ir colocando. Estas son las ventas para comisión por venta. Entonces acá vamos a poner comisión, ¿sí? Para no poner todo el nombre de la variable, sería comisión. Y esta última muestra sería salario. Y acá tengo entonces las dos variables con las que vamos a trabajar. Por un lado tenemos la variable numérica, que son las ventas, y por el otro la variable cualitativa, que es la comisión, el tipo de remuneración, que tiene dos categorías, comisión y salario. Ahora sí, vamos a la tabla del Infostat. Esta tabla en realidad no me va a servir. Voy a abrir otra. Cuando ustedes pegan del Excel al Infostat, eso es otra cosa que tienen que tener en cuenta, ustedes pueden seleccionar todo, incluyendo los nombres de columnas. Entonces, cuando ustedes pegan en la tabla del Infostat, tienen que colocar, pegar incluyendo nombre de columna. O sea, botón derecho, pegar incluyendo nombre de columnas. Entonces ya les pone el encabezado, ¿sí? Bien, vamos a estadísticas. O sea, para los que no trabajaron nunca con Infostat, Infostat tiene dos grandes sectores que son los con los que trabajamos siempre. Estadísticas, que sería el botoncito acá, y gráficos por el otro. Entonces acá en estadísticas
yo puedo aplicar la gran mayoría de las pruebas que vemos en clase. Entonces, lo que yo voy a hacer es una inferencia basada en 2 muestras, porque yo estoy trabajando con 2 poblaciones. La prueba que yo voy a aplicar es la prueba T. ¿Sí? Acá dice prueba T. Si ustedes miran entre todas las otras pruebas, no aparece la prueba Z. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque si yo tengo que utilizar la prueba Z, cuando la muestra sea grande, la prueba T se aproxima lo suficientemente a la prueba, a Z, la distribución normal estándar. Entonces da lo mismo, ¿sí? Por eso aparece solo la prueba T. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de datos grande, puedo aplicar la prueba T, como dice acá en el infostat, porque en realidad, si la muestra es grande, la distribución T-distribución se aproxima a la distribución normal estándar. Entonces, no hay problema con eso, ¿sí? Entonces, siempre que van a hacer una comparación, de medias, usan esta prueba, la prueba T, ¿sí? Entonces hacemos clic ahí. Acá dio la casualidad que cuando ustedes hicieron este ejercicio a mano, tenían que utilizar T, ¿sí? Pero eventualmente si van a utilizar, quieren probar en el infostat una prueba que a mano ustedes hicieron con Z, ustedes acá en el infostat tienen que utilizar la prueba T, ¿sí? Entonces, la variable que yo voy a utilizar, es decir, mi variable de interés, acá es una variable numérica, ventas. Esa es la variable que voy a colocar acá. Y la variable tipo de remuneración como criterio de clasificación, porque es una variable que representa categorías de una clasificación, porque es una variable cualitativa, ¿sí? Entonces, aceptamos. Y acá vamos a decirle al infostat cómo queremos que nos haga la prueba. Si queremos que sea una prueba unilateral, izquierda o derecha, bilateral, qué información queremos que nos arroje en la salida, ¿sí? Entonces, las comparaciones siempre va a ser todos contra todos, ¿sí? Así que este puntito lo dejamos así tal cual. La prueba en este ejercicio, de ventas por tipo de remuneración, ¿cómo lo habían planteado? Vamos a la consigna, a ver. Dice, formule las hipótesis y el propósito es probar una diferencia significativa entre los volúmenes medios de venta y para las 2 formas de remunerar, ¿no es cierto? Entonces, es una prueba bilateral. Entonces, acá ya está marcado por defecto bilateral, lo dejamos así nomás, pero si el propósito es ver si la media 2 es más grande que la media 1, ahí tendría que ser unilateral izquierda, ¿sí? O si la media 1 es mayor a la media 2, ahí sería unilateral derecha. Pero acá, como queremos probar simplemente si hay una diferencia significativa, le dejamos tal cual como está acá, bilateral. Después, ¿qué otra información nos puede arrojar el infostat? El número de observaciones, que sería el tamaño de la muestra, esto ya está tildado, eso nos va a arrojar. Nos va a arrojar también las medias muestrales, tanto para los que cobran por comisión, como los que cobran por salario por hora. Nos va a arrojar la diferencia de medias muestrales, acá también está tildado, es decir, x raya 1 menos x raya 2. Ese dato también nos va a dar. Nos va a calcular el p-valor, que ahí vamos a tener que hacer un análisis antes. Y está destildado las varianzas muestrales y los grados de libertad. Las varianzas muestrales a mí no me importa, digamos. O sea, me interesa los grados de libertad. Yo le voy a poner los grados de libertad sobre todo para el análisis que quiero hacer con ustedes. Entonces tildo los grados de libertad. Me va a arrojar el estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba es T, por algo se llama prueba T. Pero si
yo sé que en realidad la distribución a utilizar es la normal estándar. Para mí el estadístico sería Z, por más que el Infostat me arroje como estadístico de prueba T. ¿Sí? Y lo que me va a arrojar también, acá me está marcando, es el intervalo de confianza, que por defecto utiliza 0,95 de confianza. Acá no lo está diciendo, pero me parece que es 0,95 de confianza el que arroja por defecto. Y después nos dice cómo queremos que nos arroje la información, la salida, si queremos que sea en forma vertical, ¿sí? O en forma horizontal. Esto es re importante, sobre todo para el trabajo integrador. Porque a veces, si tenemos muchos datos y la fuente con la que usamos, el número del tamaño de la letra es pequeño, lo podemos aumentar para que se vea mejor en el trabajo, ¿sí? Y si aumentamos el tamaño de la letra, una presentación horizontal no nos va a convenir, nos va a convenir una presentación horizontal no nos va a convenir porque nos va a presentar la información así y cuando aumentemos el tamaño de la letra se va a bajar todo para abajo, ¿sí? Entonces, conviene presentar vertical cuando tenemos una muestra, un tamaño de letra pequeño, ¿sí? Bueno, esto es cuestión de que ustedes vean según la conveniencia de su trabajo integrador, ¿sí? Para ver cómo queda mejor presentados los datos. Yo le voy a pedir que me arroje de forma vertical. Y acá marca también, por defecto, la corrección que hace Satterthwaite sobre las varianzas. Esa corrección son los gamma grado libertad que ustedes conocen, es decir, ese cálculo con esa fórmula horrible que ustedes aprendieron, bueno, ese cálculo ya lo hace el Infostat en el caso que detecte que las varianzas son distintas, ¿sí? Entonces él hace esa corrección con un nivel de significancia del 5%. Esto yo lo puedo modificar inclusive acá. Puedo utilizar 10, qué sé yo. Ya por defecto utiliza 5, así que lo dejamos ahí nomás, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver bien cómo es esto, ¿sí? Ahora cuando me arroje la salida lo vamos a analizar mejor. Voy a aumentar el tamaño. Fíjense que acá ustedes también pueden aumentar el tamaño, poner en negrita, qué sé yo. Hay varias opciones acá que tienen. ¿Todos alcanzan a ver bien las letras o aumento un poco? Se ve bien. Sí, se ve. Bueno, necesito que todos vean bien porque sobre esto vamos a analizar. Bien, ¿cómo me aparece la información? Grupo 1 por un lado y grupo 2 por el otro. Para el tamaño de la muestra y para la media. Entonces tenemos... quedó prendido un micrófono. El grupo 1, que es los que cobran por comisión, tengo una muestra de tamaño 8. Para los que cobran salario tengo una muestra de tamaño 10. La media muestral de los que cobran comisión 23,60, que ustedes acá ya pueden ir comparando si son esos valores que ustedes calcularon con la calculadora. La media muestral del grupo 2, que son los que cobran salario por hora, 20,56. Y después abajo ya viene la diferencia de medias muestrales. X raya 1, que sería la media 1, menos X raya 2, 3,04. Y me da los límites del intervalo de confianza para un 95% de confianza. Entonces tengo el límite inferior menos 0,14, el superior 6,21, y ahí ya me tengo que dar cuenta que no hay una diferencia significativa de medias, porque el 0 está dentro del intervalo, ¿sí? Ya con este intervalo me estoy dando cuenta de eso, que con un 95% de confianza podemos decir que
no hay una diferencia significativa de medias. ¿Sí? Después, ¿qué tengo? Dice P, que hace referencia a un p-valor. Home bar, que significa es el p-valor de la comparación de varianzas. ¿Sí? Este p-valor que aparece acá es el p-valor de la comparación de varianzas. ¿Por qué hace comparación de varianzas? Por lo que yo les dije a ustedes cuando empezamos la materia. Que para saber si utilizo la varianza combinada en el cálculo del error estándar, o si tengo que utilizar la otra con los grados de libertad gamma, conviene primero verificar con una prueba de comparación de varianzas para confirmar si son iguales o no esas varianzas. Si son iguales, voy a utilizar la varianza combinada, y si no, voy a utilizar la otra que tiene los gamma grados de libertad. ¿Sí? Entonces, el Infostat lo que hace acá es hacer esa prueba. Además de hacer la prueba T, de comparación de medias, hace la comparación de varianzas. Primero, antes de calcular el estadístico de prueba y el p-valor final, porque este p-valor que aparece acá es el p-valor de la prueba T, es decir, de la comparación de medias independientes, el primero verifica si las varianzas son iguales. Eso es lo que hace el Infostat. ¿Sí? Esto es lo que hace con este primer p-valor. ¿A qué conclusión llegamos con ese p-valor ahí? El p-valor de comparación de varianzas, este que está acá. ¿A qué conclusión llegamos? Con un alfa de 0,05. Que no se rechaza la hipótesis nula. O sea, que ¿cómo son las varianzas? Iguales, o sea, podrían ser iguales. Exactamente. Acá, digamos, no hay una diferencia significativa de varianza, podríamos decir. Entonces, ¿qué es lo que hace el Infostat cuando calcula los grados de libertad? Estos grados de libertad que él calcula no son los gamma grado de libertad. ¿Por qué? Porque él ya determinó en esta prueba que no hay una diferencia de varianza significativa. Entonces, este grado de libertad que él usa acá es el grado de libertad combinado, N1 más N2 menos 2. Hagan la prueba. N1, acá tienen 8, más N2 menos 2. ¿Cuánto les da? Se hacen N1 más N2 menos 2. 18 menos 2, 6. Exactamente. Y esos son los grados de libertad que se utiliza cuando van a usar la varianza combinada o ponderada en el cálculo del error estándar del estadístico de prueba. ¿Sí? Entonces, este estadístico de prueba que calculó el Infostat acá, 2,03, es el que está utilizando la varianza combinada o ponderada. ¿Sí? Porque él previamente determinó que las varianzas son iguales. Ese fue el procedimiento que hizo el Infostat. Primero hizo la comparación de varianzas y en función de eso calculó después el estadístico de prueba. Por eso yo le pedí que me arroje también los grados de libertad, justamente para que ustedes vean eso, que estos 16 surgen de la combinación de las muestras, N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Sí? Si no, si este p-valor era un p-valor chiquito, menor al nivel de significancia, ahí a qué conclusión llegamos, que las varianzas son diferentes. Entonces, ¿qué iba a hacer el Infostat? Ahí el Infostat iba a aplicar esa prueba que, digamos, iba a hacer esa corrección de los grados de libertad por esta prueba que le está haciendo acá, con los gamma grados de libertad.
¿sí? Ahí ustedes, si ustedes llegan a cargar los datos de algún ejercicio en donde las medias son distintas, perdón, las varianzas son distintas, pueden verificar con el Infostat el cálculo y comparan con lo que ustedes hicieron a mano. Si los gamma grado de libertad que ustedes hicieron a mano les da, qué sé yo, 50, bueno, el del Infostat también tendría que ser 50. ¿Sí? Los grados de libertad corregidos. Corregidos justamente por esa diferencia de varianzas. Perfecto. ¿Entendido esto? ¿Se entendió esto, no? ¿Se entendió el procedimiento del Infostat? Hasta acá. Sí, pero... ¿Sí? Vamos al último. El último ya es el p-valor, pero es el p-valor de esta prueba, que es lo que yo estoy queriendo verificar. La comparación de medias independientes. ¿Sí? ¿Cómo es este p-valor con respecto al nivel alfa? Mayor. Mayor. ¿A qué conclusión se llega? Que no se rechaza la hipótesis nula. O sea que las medias no son significativamente distintas. ¿Sí? O sea que va de la mano con lo que vemos en el intervalo de confianza. Fíjense que el límite inferior es negativo y el superior es positivo. ¿Sí? Entonces no tiene que haber una contradicción. Acá sí que no va a haber contradicción. ¿Sí? Cuando ustedes usan el Infostat, no va a haber contradicción entre lo que diga una cosa y la otra, porque el Infostat tiene una tabla de probabilidades muy grande, ¿sí? No como la que tenemos nosotros, que es bastante resumida, digamos. Como que se come varios valores entre dos números. Hay muchos valores que no aparecen en nuestra tabla y el Infostat sí lo tiene. Entonces él puede ser más exacto en el cálculo del p-valor. ¿Está? Bueno, esta es la prueba T. Entonces ustedes en el examen, cuando ustedes vayan a resolver un examen y les toque hacer una comparación de medias independientes, y tengan que verificar nada más si son diferentes o si hay alguna que sea una media que sea mayor que la otra, y no les digan nada más la consigna, ustedes primero tienen que hacer la comparación de varianzas con el procedimiento que acabamos de aprender hoy. ¿Sí? Y hacen el mismo procedimiento que hace el Infostat, ¿sí? En el sentido de que si llegan a la conclusión de que las varianzas son iguales, van a hacer la prueba T, o mejor dicho, la comparación de medias independientes con la varianza ponderada. ¿Sí? Siempre en el hipotético caso de trabajar con T, ¿no es cierto? Con la distribución T. Y si no, si la conclusión les dice que en realidad son distintas, van a tener que utilizar con el estadístico de prueba que tiene los gammas grado de libertad. ¿Sí? Entonces, a esto quería llegar yo. ¿Sí? En el examen ya aprendieron a hacer una comparación de medias, ya aprendieron a hacer una comparación de varianza, entonces ustedes pueden, digamos, decidir en función de la prueba si van a usar la varianza ponderada o no. ¿Sí? Bueno, era más que nada para esto. ¿Qué más puedo ver? Esto que yo hice acá es ya la prueba, ¿no? La prueba de comparación de medias independientes. Pero yo en el Infostat tengo herramientas preliminares. Acá yo ya estoy confirmando con este p-valor que calculamos acá con el Infostat de que las medias no son diferentes. ¿Sí? Que podemos decir que son idénticas. Ahora, preliminarmente también podemos decir algo. Antes de hacer esta prueba, yo podría haber utilizado un gráfico para ver qué comportamiento tenían esas medias. ¿Sí? La media del grupo 1, que sería comisión, y la del grupo 2. Entonces, yo puedo utilizar, por ejemplo, un gráfico de puntos, como aparece acá. Y ahí colocar la variable de interés, que son las ventas,
y clasificarla, como dice acá, criterios de clasificación, por el tipo de remuneración. Aceptamos. Y le puedo pedir que, además de que me arroje la media, porque lo que me va a arrojar en el gráfico es la media, que me ponga también la desviación estándar para conocer la variabilidad en torno a la media. Aceptamos. Ahí tenemos este gráfico, que se llama gráfico de punto, y nos da una idea de si las medias son iguales o no. Una idea anticipada, ¿no es cierto? Nos estamos anticipando a la prueba final con el gráfico, porque el gráfico es preliminar. ¿Sí? Yo no puedo confirmar nada con el gráfico todavía. Recién cuando haga la prueba, que es la que hicimos antes, ahí puedo decir si las medias son iguales o no. Si yo miro este gráfico, puedo ver que las medias son distintas, las medias muestrales. Esta es la media muestral de la comisión, y este otro puntito es la media muestral del salario. Vemos que esta está más abajo. ¿Sí? Vemos que hay una diferencia. Pero el hecho también de que estén un poco solapadas, porque la variabilidad en torno a esa media de alguna manera cubre la magnitud de este otro conjunto de datos, eso me da una idea de que en realidad puede ser que no sean tan diferentes. Porque yo el gráfico veo que la media está acá y esta otra está más abajo. Que esté más abajo ya me puede estar indicando de que sean diferentes. En realidad, la variabilidad en torno a ellas ya me hace dudar de que puede que no. ¿Sí? Que puede ser que sean idénticas. Entonces, este gráfico de alguna manera me anticipa a qué resultado llegaría yo con la prueba formal, que sería la comparación de medias que hicimos acá. En lugar de utilizar gráfico de punto, también podemos utilizar gráfico de caja. ¿Sí? Ponemos la variable ventas, criterio de clasificación, tipo de remuneración, y ahí me tira los diagramas de caja para ambos conjuntos de datos. Fíjense que como en ambos hay datos atípicos, este dato atípico corre a la media bastante del centro, porque acá tengo la mediana. Este dato atípico corre bastante a la media del centro. Hace que de alguna manera se parezca a esta otra. Esta no se corrió tanto del centro porque este dato atípico no debe ser tan influyente. ¿Sí? Fíjense que es bastante cercana a la mediana. Entonces acá, de vuelta, con este gráfico, el hecho de que estén bastante solapados, es decir, como que un conjunto de datos está bastante por encima del otro, ¿sí? En términos de la variable que estamos analizando. Si bien veo que hay una pequeña diferencia, una distancia entre ambas medias, probablemente no sean tan distintas. Y de hecho no lo son porque lo acabamos de confirmar con la prueba formal, que sería esta. Bueno, esos son los gráficos que podemos utilizar a priori, ¿sí? Antes de hacer la prueba. Entonces, cuando ustedes en su trabajo integrador, si eventualmente tienen que hacer una comparación de medias independientes, sí o sí tienen que presentar una información preliminar con el gráfico. Pueden usar el gráfico de punto o pueden usar el gráfico de caja. Cualquiera de los dos está bien. Y analizarlo. Y tener en cuenta que lo que ustedes analicen en el gráfico es siempre, lo tienen que decir en potencial. ¿Habría una diferencia o no habría una diferencia de medias? No pueden confirmar nada. Recién ya cuando tengan los resultados de la prueba, que sería esta, ahí sí pueden decir que tienen evidencia para decir que son distintas o no. ¿Sí? El gráfico es simplemente una manera de anticiparnos a los resultados. ¿Está? Bueno, dejamos acá. La clase de mañana, ¿quién va a poder venir a la clase de mañana? ¿A qué hora, profe? Y a las 4, como la otra vez, hasta de 4 a 5:30, así como hicimos la otra vez, no vamos a hacer hasta las 6. Yo puedo. Bueno, confírmenme. Seba, no, Sí. yo no voy a poder porque yo tengo clase de inglés los sábados a las 4. Ahí no hay problema, igual queda grabado.
Sí. Queda grabado. Pero solo te aviso nomás que yo los sábados a las 4 no puedo. Igual avisen los que van a poder venir. Avisen, así yo, si no, organizo otra cosa. Sí, sí, yo puedo también. Bueno, listo. Entonces nos encontramos mañana a las 4. ¿Está? Listo, hasta mañana, gracias. Chao, chao. Vale, nos vemos. Chao, chao.